Así es, además vamos a dar cuenta de una fecha muy especial. El 18 de septiembre del año 1896 se producía en Córdoba la primera proyección cinematográfica. Ocurría en un escenario que hoy es el Teatro de Libertador. Me refiero al Teatro Rivera Indarte. Bueno, ¿qué habrán pensado los asistentes a aquella primera función, ¿no? Encontrarse con un formato totalmente diferente. Muchos se asustaban porque no pensaban que podían ver a las personas tan grandes o apreciar las escenas de esa forma. Algunos se habrán ido, me imagino, por ese... se habían horrorizado por la nueva estética y otros se habrán quedado deslumbrados. De hecho, terminó siendo un éxito esta cuestión del cine, ¿no? Bueno, desde el primer proyector al cine digital de la actualidad, ¿no? Primer informe aquí en Viene Córdoba. Nos vemos. El 28 de diciembre de 1895 nace el cine. En París, Luis y Augusto Lumière hacen la primera función pública en el Gran Café del Boulevard de Capucines. Demoró solo 9 meses para que el genial invento llegara a Córdoba. Fue Ernesto Friedrich, un comerciante venido de Europa, quien organiza el 18 de septiembre de 1896 2 funciones simultáneas en el entonces Teatro Rivera Indarte y en el Teatro Progreso de calle San Martín al 140. Los espectadores asisten en forma masiva a ambos teatros, conmovidos por las primeras imágenes en movimiento. Los diarios La Patria, La Libertad y Los Principios se hacen eco de las quejas de algunos espectadores por los monumentales sombreros de las señoras presentes en las salas. El cine en Córdoba a comienzos de siglo se refugia en bares, confiterías y teatros. El Café y Confitería del Plata de calle San Martín y Rosario de Santa Fe es uno de los puntos elegidos. No sabemos con exactitud cuál fue el primer cine de la ciudad de Córdoba, pero creemos que el dato más certero es el que nos aporta el escritor de 102 años, Juan Filloy. Según él, la primera sala de cine fue la del Celet, luego llamado Cine Astor y Gran Rex. Ya hacia el año 1912, la ciudad contaba con varias salas en el centro, como la del Cine Plaza, luego Capitol, el Real Cine Teatro, el Cine Marconi, luego Belgrano y Mundial, el Cine Novedades, el Jardín Cinema o Jorge Newbery, el Cine Teatro General Paz, el San Martín o Palace Teatro, el Cine Odeón, luego la Comedia y Comedia, la ya nombrada Confitería o Café del Plata, y por los barrios el Cine Urquiza, el Cine Apolo, el Cine Imperial, el París y Londres, el Cine Astral, el Cine Bar Lion d'Or, el Cine Córdoba, el Cine Avenida y el Internacional, luego Cine Renacimiento. Bueno, el cine en Córdoba, el desembarco del cine en nuestra ciudad de Córdoba y en toda la provincia, más o menos en simultáneo en la época que se hizo en toda la República Argentina, al menos en las grandes ciudades. Enrique González, Alejandro Cosa, curadores de la programación y de esta muestra de este aniversario de la primera función de cine en Córdoba. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, claro, uno, volviéndose en el tiempo, le cuesta un poco representarse qué había en la cabeza de las personas en el momento de percibir la primera función, ¿no? ¿Qué contexto habría en el teatro de Rivera Indarte por aquel entonces? Y lo primero, primero no se llamaba cine, ¿no? Porque la palabra va a nacer mucho después. El aparato que inventaron los hermanos Lumière, que se llamaba cinematógrafo, el cronista de los diarios lo llamó cinefotógrafo, incluso a ese aparato, recién va a tomar el nombre más adelante. Pero en ese momento se llamaba vistas, ¿no? Ten en cuenta, vistas, así lo llamamos, vistas. 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 Claro, había que ver, era algo para ver, pero era algo para ver en movimiento. Eran fotografías en movimiento para él. Y había cierta expectativa porque ya se había anunciado y había cierto eco de repercusión de lo que había pasado en París, hacía 9 meses nada más, y también lo que había pasado en Buenos Aires en el mes de julio. Entonces había cierta expectativa acá en la ciudad de Córdoba de que, bueno, ¿qué era eso que estaba tanto... había causado tanto revuelo, pero de verdad hay que pensar en que esto es, ¿no? Alguien que va a ver por primera vez algo que nunca se vio.
Y bueno, fue la crónica de los diarios del día siguiente a la función del 18 de septiembre de 1896, da cuenta que bueno, la gente quedó muy impactada. A diferencia de lo que pasó en París, que la gente se impactó mucho con la llegada del tren, acá quedaron muy sorprendidos con una bailarina que daba vueltas con su vestido y se transformaba en colores ese vestido. Sí, lo estábamos viendo. Hace un ratito se veía. Y que el cronista lo bautizó como la serpentina, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la crónica del día. Bueno, como sucedió en el Teatro Riverindarte, ¿no? Bueno, y Alejandro, hacer cine en esa época había todo por aprender, ¿no? Estaban empezando un camino que iba a ser tan fructífero a lo largo de los años. Sí, por supuesto. Estaban las primeras ideas de los hermanos Lumière, que eran como los primeros, digo yo, documentalistas, los primeros, los que registraban la realidad, ¿no? Era un poco su objetivo, porque enviaban camarógrafos a distintas partes del mundo con esas pioneras camaritas Lumière, que no filmaban más de 1 minuto por rollito, registrando imágenes de lo cotidiano, bueno, las famosas trabajadoras saliendo de la fábrica, el tren partiendo de un puerto en Jerusalén, unas góndolas por Venecia, que fueron los primeros traveling. Y ahí nomás, entre esa primera proyección, el 28 de diciembre de 1895 en París, el Día de los Inocentes, estaba Georges Méliès, entre esos primeros espectadores. Georges Méliès es quien luego compraría también una cámara y empezaría a pensar el cine en términos ya de espectáculos de magia. De magia, era mago. Era un mago, Méliès era un mago y lo pensó en términos de espectáculo, ¿no? Y empezó a hacer las primeras narraciones, ya con un relato, con un guión escrito, ¿no? Empezaron a aparecer las primeras ideas de contar una historia. Entonces siempre un poco el cine creo que va un poco de la mano de estas dos ideas, ¿no? De registro de la realidad, de relato de una narración, de una historia como espectáculo, sin ser nunca excluyente una de la otra, ¿no? Porque siempre se está filmando una realidad determinada cuando se hace una narración, un espectáculo. Viceversa, siempre en un documental, desde la misma llegada de este tren que estamos viendo, también hay una idea ya de narración, y ese espanto inicial de los espectadores en París frente a ese tren ya evidentemente tiene ese sentido ya de espectacularidad, ¿no? Claro, cambia el sentido de la realidad, la persona que está frente a una gran pantalla, ¿no? Pensando que a lo mejor es cierto lo que está sucediendo y es la filmación. Y hoy nos parece tan natural, ¿no? Salimos a cazar Pokémons y parece gran novedad y mucha gente se engancha con eso. Y realmente cada cosa nueva impacta en la sociedad de todo el mundo. Pero el cine tiene una particularidad, y es el hecho de, por un lado, registrar, y el otro, de acumular historia para que de cualquier lugar del mundo puedan tener contacto por primera vez con realidades insólitas para ellos, ¿no? Me acuerdo de las primeras filmaciones, por ejemplo, que aparecieron sobre el África, cuando la gente podía ver esos animales que prácticamente nunca habían visto a través de filmaciones de cinematógrafo, ¿no? Sí, sí, sí. O las submarinas. Sí, el cine tiene esa marca inicial desde que nació, ¿no? Ese registro que tiene que ver lo que llamamos realidad, pero también tiene que ver con los sueños, tiene que ver con la imaginación, de verdad tiene que ver con crear un mundo nuevo, porque el cine ha creado una realidad nueva, y hay un mundo distinto, diferente al que habitamos, ¿no? Fíjense en lo que estamos viendo en este momento, cómo se ve, cómo el cine desde que nace es en colores, ¿no? Uno extrañamente a veces cuando cuenta el periodo mudo del cine, que es en blanco y negro. Sí. Hemos visto en blanco y negro por una cuestión técnica de las copias, como se han ido sucediendo, entonces se ha ido perdiendo el color, pero originalmente la mayoría de las películas eran coloreadas a mano, de una forma, por supuesto, artesanal, foto por foto, fotograma por fotograma, estaba coloreado, no era mudo, era con música también, porque también cada película estaba pensada para ejecutar con una partitura, con una música pensada para esa película. A veces en vivo. Casi siempre en vivo, no, siempre en vivo. No estaba la pista del sonido. No, la sincronización con el sonido recién va a ocurrir para 1927, para la década del 30. Y va a pasar mucho. Y de hecho, estamos pasando en esta semana, por ejemplo, un experimento de 1907 en Francia, donde hay una sincronización en el sonido, ¿no? Un cantor francés cantando la Marsellesa, por ejemplo, y se ve el sonido sincronizando con la imagen. Y lo otro también que nace también con el 3D, algo que parece que fue una novedad en el siglo XXI, y el cine desde que nace con esta expectativa, en color, con música y también intentando mostrar las tres dimensiones, ¿no? Hay experimentos con espejo para poder mostrar el cine de esa manera. El cine, lo que queremos mostrar y en esta semana de homenaje tiene que ver con eso, cómo nace fuertemente con un registro
de aquello que llamamos realidad y los sueños que tenemos, ¿no? Bueno, a ver, tenemos una serie de cortos que son los que más recordamos de aquellas épocas que fueron referencia y quiero que ustedes me ayuden un poquito con el tema. Ya nuestros amigos en la producción lo van a ir indicando y lo van a ir poniendo al aire. En Córdoba se da entonces la primera transmisión, la primera emisión cinematográfica el 18 de septiembre de 1896 y son más o menos las mismas películas que se vieron en Europa, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo uno de estos cortos. Este es el Regador Regado que ha quedado como el primer gags de la historia del cine. Esto es de los hermanos Lumière, ¿no? Fíjense que la toma es cámara fija, los Lumière, la cámara es muy pesada, cámara fija, ocurre la travesura del chico, se va de cuadro, el hombre lo trae al cuadro y adentro del cuadro ahí lo va a castigar, ¿no? Como decíamos anoche en el Teatro San Martín en esta función, para felicidad de los psicopedagogos de esta época, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, la gente se moriría de risa también porque les causaba estos gags, les causaba Totalmente. Muy gracioso. muchísima gracia, ¿no? De Lumière, ahí está, entonces, la firma de los creadores del cine. Bien, vamos a ver si hay algún otro corto más. La verdad es que la técnica fue allí la que generó todo esto y la investigación por parte de estos verdaderos genios, ¿no? Ahí tenemos el famoso la salida de los trabajadores de la fábrica, evidentemente. Las mujeres que salían de la propia fábrica Lumière, que bueno, quedó como una imagen muy emblemática, ¿no? Pensando también en esta idea de obreros y de trabajadores como las primeras personas registradas también, ¿no? También como registro histórico. Fíjense, salen primero las damas, después salen los caballeros, y lo mismo, el tema del encuadre, la iluminación. Está muy bien armada la fotografía de los hermanos Lumière. Y cómo se ha conservado tantos años, uno no puede creer, realmente, ¿no? La calidad de esos materiales que utilizaron, porque podrían haberse degradado tranquilamente y perdido. Y vaya a saber todo lo que se ha perdido que no tenemos hoy. Sí, Hay países enteros que han perdido prácticamente su gran historia audiovisual, ¿no? Las guerras habrá tenido mucho que ver. Muchísimo también, ¿no? que ver. Y también el maltrato. En Argentina mismo tenemos muchos problemas de cara a la conservación de muchísimas imágenes de nuestra historia cinematográfica. Esta es la llegada del tren que causó conmoción en esa primera exhibición, ¿no? Los espectadores se asustaron, se tiraron, se inclinaron en las butacas y algunos dicen que se levantaron también cuando veía que el tren se les arrimaba a la pantalla. Tenían miedo de que los atropellara el tren, claro. Si uno se sitúa en la época, era lógico, era lógico. Bueno, hablemos de las actividades que están planificadas entonces para este gran aniversario de la primera emisión cinematográfica en Córdoba. Las actividades son varias, desde proyecciones en el Centro Cultural Córdoba, distintas películas. Vamos a tener proyecciones al aire libre también, ahí en la explanada del Centro Cultural, al lado del Faro. Vamos a ver películas argentinas, La Patagonia Rebelde y Tiempo de Revancha concretamente, los días viernes y sábado. Todo esto es de forma gratuita. El propio domingo 18 de septiembre va a haber proyecciones al aire libre de los primeros, estos cortos de los hermanos Lumière que estamos viendo un poco acá de fondo en pantalla. Van a ser proyectados en la explanada del Buen Pastor el domingo a la tardecita noche. Va a haber talleres de cine también, día jueves y viernes, talleres de cine nacional en el Buen Pastor. Proyecciones en distintos lugares también, desde la penitenciaría de Bower, el Palacio Donisi, el Teatro Real, el Museo Carafa. En el Cineclub Municipal también se van a estar proyectando estos primeros cortitos de los Lumière. La idea es un poco, creo que, celebrarnos como espectadores cinematográficos y tomar los distintos espacios de Córdoba para esta ocasión. El cine móvil también estamos viendo en esta placa que tenemos en pantalla, ¿no? Barrio Argüello, dice, el cine histórico. El Centro Cultural Córdoba, el Esplanada al aire libre. Eso va a ser el viernes. Y el sábado, como decías vos, en el Palacio Dionisi a las 17, en el Teatro Real a las 19, el Paseo del Buen Pastor a las 20 y en el Centro Cultural Córdoba desde las 20:30 en el Esplanada al aire libre. Y el domingo 18, el Paseo del Buen Pastor con espacios verdes, allí en la zona de los espacios verdes, a las 20 horas, el cine en homenaje a los padres del cine. Claro. Hay que homenajearlos a ellos, que son los culpables de todo esto, ¿no? El día del cumpleaños, el 18. El día del cumpleaños. Qué genial la idea, los felicito, realmente nos pareció fantástica la propuesta para volver hacia atrás en el tiempo. Yo creo que hasta el más inocente de los televidentes o los que tengan la posibilidad de ver una película, quizás lo pone uno frente a una de estas viejas películas y no deja de sorprenderse, de verse atraído. Y se vuelve a recrear lo que pasó en esa primera emisión. Hoy, cuando uno ve una película hoy,
uno, ¿no?, se emociona, llora, se ríe, se enoja, produce emociones como si fuera la primera vez, como pasó hace 120 años. ¿no? Es mágico, es mágico. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. bien, Alejandro y Enrique están trabajando, son los curadores de esta gran muestra. Nosotros